Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? No ha estado nada mal, ¿no? La primera tanda de partidos de los cuartos de final de la Champions, el Bayern de Múnich ganó en el Bernabéu 1-2 al Real Madrid y el Atlético de Madrid, en lo que se refiere a los equipos españoles, ganó en el Camp Nou 0-2 al Barça. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál dirías que te ha sorprendido más de los dos resultados? Hombre, ya te dije aquí que mis semis eran Bayern de Múnich, PSG y Arsenal-Barça, así que me sorprendió. O sea, tampoco es una gran sorpresa, ¿no? Porque el Atlético de Madrid, por ejemplo, ya ha eliminado al Barça en la Copa del Rey, pero, por ejemplo, no esperaba que el Atlético mantuviera la portería a cero en el Camp Nou, ¿no? Por ejemplo, así que me sorprendió más lo del Camp Nou. Sí, lo de que se quedara a cero en su propio campo en cuartos de final de Champions, yo creo que no estaba en ninguna quiniela esa opción. Sí, pero claro, es que realmente esto nos lleva al tema del acierto, ¿no? Que al final al fútbol le damos 1000 vueltas, pero en los dos partidos, tanto en el Real Madrid Bayern de Múnich como en el Barça Atlético, para mí claramente lo decanta en las áreas. O sea, el fútbol luego lo coloreamos de matices, ¿no? Y explicaciones, pero, por ejemplo, el Atlético tuvo una contundencia enorme, o sea, excepto la que le saca Joan García a Julián Álvarez, ¿no? Esa jugada que no sé si había fuera de juego al inicio o no. Después, pues, te clava una falta espectacular Julián por la escuadra y en el único remate entre palos del segundo tiempo, ¿no? Esos picotazos del Atlético son letales, ¿no? Y al Real Madrid, que consiguió hacer eso contra Manchester City, pues luego hablaremos, ¿no? Que contra el Bayern de Múnich, quizá generando lo mismo o incluso más, pues no tuvo ese acierto. Sí, en el Barça Atlético de Madrid también lo que comentas es curioso a veces de cómo en un minuto caben universos futbolísticos y que suceden de todo, ¿no? Me acuerdo que en el minuto que sucede que es letal para el Barça y un minuto perfecto para el Atlético de Madrid, ¿no? Que se va sucediendo la amonestación de Cubarsí, que acaba siendo luego expulsión, el golazo de falta de Julián Álvarez, llega el descanso y lesión o también se retira Pedri por molestias, ¿no? Entonces, casi en un minuto cambia toda la eliminatoria, podríamos decir, ¿no? Sí, sin quitar mérito, porque cambia realmente. Da un pase formidable Julián Álvarez, para empezar, ¿no? A una ruptura de Giuliano Simeone y luego hay que clava la falta en la escuadra, ¿no? Por supuesto. Que es verdad que es un momento. El Atlético había empezado con el plan muy claro, ¿no? De después de robar, ¿no? Intentar dar esos 2-3 pases para saltar la presión del Barça y entonces te aparecen los espacios, ¿no? En un océano. Pero justo cuando le estaba costando más, yo creo que en ese tramo de partido, pues encontró la carta ganadora, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, es eso, en un minuto cómo puedes tener planes y puedes tener distintos escenarios, pero a Flick, claro, le saltan por los aires todo lo que podía tener en la cabeza. Es verdad que el Barça, claro, yo creo que llega justito físicamente entre una cosa y otra, ¿no? Sin Rafinha, sin De Jong, sin Bernal y sin Pedri la segunda parte y con ese fútbol que hace, que toma muchísimos riesgos. Te quiero decir que lo de Cubarsí es una cosa a la que se expone todos los días, pero claro, en unas cuartos de final de Champions, digamos que el error te penaliza mucho más. Sí, lo de Pedri a mí me extrañó mucho
no sé si oficialmente han dicho que fue una cuestión física o una Sí, han dolencia. dicho que molestias físicas, sí. Claro, es que es el típico cambio. ¿Recuerdas cuando contra el PSG expulsan a Araujo? Sí, que Xavi quita a cambian Pedri. no, quita a Lamine Yamal. Quita a Lamine, es verdad, quita a Lamine. Sí. Sí, Pues sí. yo lo criticaría también a Xavi por quitar a Pedri y a Lamine, ¿no? Es verdad que quita a Lamine. Pues sí, me extrañó entonces y me hubiese extrañado ahora porque Lamine es una cosa. Es, es- Anoche, mientras duraba el partido, un amigo madridista me escribió y dijo, hay que... Que no soy yo. No, no eres tú, tengo más. Dice, hay que aguantar como sea estos años de plenitud de Lamine, ¿no? Que gane lo menos posible y que España aproveche este mundial, ¿no? Y luego, como ya hemos dicho aquí alguna vez, ¿no? Comprar al padre para que lo pervierta, ¿no? Pero, porque vamos, está progresando su juego, ¿no? Quizá, al principio quizá no era tan regateador, ¿no? Pero ha dado unos pases también, tiene un pase con el exterior a Sí, Rashford. O sea, es una cosa, o sea, es incontenible. Tiene momentos de ser incontenible. Sí, incluso ayer que fue un partido, pues que tú dices que no hubo mucho acierto y que a lo mejor sobre el papel o a posteriori puedes pensar que fue un partido gris de Lamine Yamal, pues tiene un par de jugadas increíbles. Esa que se va entre Ruggeri, Koke y que es una cosa prodigiosa lo que consigue en nada. Entonces, mucho mérito al Atlético de Madrid de haber resistido, haber aguantado con el marcador. Sí, a Hacer veces. y muy bien. Y Julián Álvarez, con ese toque de los grandes jugadores, que ha sido una temporada rara para él, pero vuelve a aparecer, como pareció contra el Real Madrid el año pasado, que también mete un golazo increíble Sí. en cuartos. Vuelve a aparecer otro gol increíble de falta, que eso hay que meterlo, ¿eh? No, y luego cuando se la queda es que juega muy bien. Bueno, y el pase que da Juliano es increíble Sí. también, ¿eh? Y luego es algo que tiene. Son cositas de Griezmann también, ¿no? De encontrar esos momentos. Ahí, justo en el Google Search, me apareció una noticia de Warren Buffett, ¿no? Que siempre está con frases célebres, este hombre, Sí. o se las inventan, ¿no? Pero había una que me recordó a Julián, a Griezmann, un poco, ¿no? Y a lo que es un partido de fútbol, que dice, las personas más eficaces, ¿no? Porque habla de esto de que a veces las personas queremos hacer demasiadas cosas a la vez, o que estamos siempre ocupados, y que al estar siempre ocupados no hacemos bien lo poco que tenemos que hacer bien, ¿no? O sea, no sabemos elegir, no sabemos decir que no. Y yo tengo la sensación de a veces de que viendo a Griezmann es justamente lo contrario, ¿no? Y es lo que dice Warren Buffett, que dice, o que alguien dice, que Warren Buffett dice, Javier, dice que las personas más eficaces no son las que hacen más, sino las que saben identificar qué pocas cosas marcan la diferencia, ¿no? Entonces, esas apariciones ahí de Julián, de Griezmann, ¿no? Esos pasecitos que parece que no son nada, pero que te aclaran una jugada entera, ¿no? Y que te dan al equipo justo lo que necesita. Pues Y yo creo que en un Camp Nou eso claro, te da la vida. te da la vida y, por ejemplo, si tú ves el gol, el segundo gol, el de Sorloth, desde el principio, no en las repeticiones chuscas y baratas que nos ponen, desde el principio, ese Griezmann recoge el balón y lo saca perfectamente desde el área, desde su propia área. Y ahí empiezan a combinar muy bien con Baena, que la conduce un poco, Patatín, y de repente el balón casi le vuelve a caer otra vez a Griezmann, ya en el campo contrario, que con esa pausa, ese saber esperar el momento, jugar casi andando, y de repente tac, el pase corto que tú dices, y muy bien dejan solo a Sorloth y gol. Es que es muy... De Atlético mola una cosa que tienen jugadores totalmente diferentes entre sí, pero que tienen lo que le falta al otro, ¿no? Esa pareja Marcos Llorente-Coque, por ejemplo, en teoría podría maridar mal, pero justo Coque tiene lo que le falta a Marcos Llorente para ser el mejor mediocentro del mundo y viceversa, ¿no? Y es algo que ocurre también en posiciones ofensivas. Por ejemplo, tú ves a Giuliano Simeone, ¿no? A lo mejor le falta la finura de los otros,
pero yo cuando lo veo siempre pienso, o Thiago Pitarch me recuerda un poco eso también, ¿no? Y digo, Sí. me gustaría haberme esforzado alguna vez en mi vida, ¿no? Al máximo en algo. Sí. ¿no? O sea, como esta gente. Vaciarte. Sí, vaciarme en algo. O sea, no sé, me da igual en qué. O sea, ¿no? De repente tengo una nueva pasión, ¿no? Por los sellos o por, no Y sé. volcar en la filatelia todo tu... Lo que llevas pienso, tiempo... Claro, yo dudo de si alguna vez he corrido al 100% de mis fuerzas. Ya te digo yo, Enrique, te resuelvo la duda. 2 puntos, no. Pero tú tampoco, yo creo. Yo, vamos. ¿Tú alguna vez? Yo nunca olvidaré un entrenador que me dijo, Aznar, eres más vago que la chaqueta de un guardia, me dijo. ¿Tu abuela también te dijo algo parecido una vez? Mi abuela me decía que no tenía, que me faltaba garra. Te dice tu abuela, pues imagínate. Sí. Claro, mi abuela, que es la persona que más te tiene que todo le tiene que parecer bien, y mi abuela incluso detectó falta de contundencia en balones divididos en el centro del campo. No, pero es que muchas veces eso es lo que para mí forma un gran equipo, ¿no? Hemos hablado, básicamente lo que tú estás diciendo son lo que se denomina en el argot deportivo, ¿no? Los jugadores pegamento, que quizá no son los más virtuosos ni los más espectaculares, pero son los que ensamblan todo de alguna manera y hacen que en vez de que quede algo sin forma, se le dé estructura. Que luego a lo mejor haya una grieta o que sea imperfecto, que tenga irregularidades, bueno, pero está pegado el jarrón, ¿no? Está de una pieza. Y eso a veces es más importante que otra cosa. Sí, sí. Pero, bueno, además de jugadores pegamento, hubo polémica con el reglamento. Javier, como no, la expulsión de Cubarsí. Sobre todo se está hablando mucho de ese penalti que reclama el Barça, ¿no? Una jugada un tanto estúpida en el segundo tiempo, en el que Musso, yo creo que le cede la pelota a Marc Pubil para que saque de puerta, pero la pelota estaba plantada en el área pequeña y Musso se la pasa con el pie, Pubil la coge con la mano y vuelve y saca, ¿no? Entonces se reclama penalti ahí, Javier. Esto ha sido un filón máximo para todo el mundo, ¿no? Con diferentes teorías, ¿no? De que si es penalti, si no es penalti, si cabe interpretación o no cabe interpretación, si Musso quería sacar o simplemente le pasaba la pelota, si Lamine Yamal estaba dentro del área y entonces no cabía revisión. ¿Qué opinas, Javier? ¿Tienes opinión sobre esto? La tengo. Me daría vergüenza a mí que me pitasen un penalti o reclamar un penalti por eso. Vergüenza, de verdad, ¿eh? Estaba picadísimo Hansi Flick, ¿eh? Sí, pero digo que me parece muy bien que esté picado y que diga que con el reglamento en la mano. A mí hay cosas que me dan vergüenza en el fútbol en cuanto a... del mismo modo que parece cuando pierdes un partido y lo reclamas porque ha habido una alineación indebida, que yo no digo que sea a veces lo correcto y lo legal hacerlo, pero que a mí personalmente me da como vergüenza tener que ganar un partido o que me den un gol por algo así, ¿no? Y hay cosas mucho más graves, ¿no? Como un doble toque en un penalti, por ejemplo. Claro. Hombre, para empezar, con el reglamento en la mano, no es penalti porque Marc Pubil para la pelota con el reglamento, ¿no? Y no con la mano. ¿Cómo te filtro los pases? Sí, claro. ¿Cómo miro al tendido haciendo como que no... para que saques tu magia, Enrique? Yo no sé si igual es el 10º aniversario de mi tuit del reglamento en la mano, ¿eh? Creo que esto lo dije en una eliminatoria Manchester United-Real Madrid, ¿puede ser? Me parece increíble, Enrique, en tu escala de... Que te acuerdes de que este tuit
con este chiste malo te acuerdes que ocurrió hace 10 años y de la eliminatoria que no te acuerdes de quién cambió el año pasado a Araujo, o sea, por la expulsión de Araujo hace 2. Sí. Sí. Dice mucho de ti, Enrique. Lo que me acordaba es que en mi mente había sido una mala decisión de Xavi, ¿no? Sí. Que incluso me parece peor ahora que me has dicho que fue Lamine, o me parece peor, ¿no? Pero lo de esto de pedir estos tipos de penaltis, yo creo que la culpa es del VAR, todo. O sea, el VAR conduce a la antinaturalidad del fútbol. No, Entonces, Enrique, pero es que y a lo literal, la muerte, o sea, es lo peor, lo literal. Y entonces, claro, como hace poco ha habido situaciones similares, a veces se han pitado y a veces no se han pitado, ¿no? Una hace poco con el Aston Villa, ¿no? Que le pitan penalti, y al contrario otra que pasó con el Arsenal que no se pitó. Pero claro, como el VAR ahora dicen, ¿no? Lo pone el VAR, hemos llevado el fútbol a lo literal y a lo milimétrico, ¿no? Entonces, pues no hay nada más antifutbolístico que eso. No, y parece, Enrique, que a mí, te lo digo de corazón, y me entristece que de repente tenga semejante protagonismo la intervención de Mateu y de Iturralde. Están todo el día hablando, todo el día rajando, todo el día los análisis como si fuera una cosa sin lo que con lo que no, o sea, la opinión sin la que no podemos entender un partido de fútbol y dar unas... ahora mismo ocupan el papel que antes tenían los cronistas de fútbol. Por supuesto. O sea, entonces, a mí me parece terrible desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista periodístico. La gente ya no va, o sea, bueno, ya no va al kiosco a nada, ¿no? Pero quiero decir, ya no va a los medios a leer que una crónica de un partido, ¿no? Algunos sí, por fortuna, por eso tenemos trabajo. Pero la gente entra ahí a ver qué dicen de la polémica, ¿no? A ver como que se está comiendo todo esto del VAR. Y ya te lo he dicho, Enrique, que tú y yo creo que vemos mucho deporte. Además, nos complementamos, digamos, entre baloncesto, golf, NFL, vemos muchas cosas. Nos gusta mucho el deporte, escribimos sobre el tema y estamos enterados. Y escribimos en revistas de deporte, en periódicos de deporte y demás. Yo no tengo... O sea, ayer lo volví a pensar. No recuerdo en ningún deporte americano, en cualquier país, en ninguna competición, que tengan tanto protagonismo la opinión del árbitro. O sea, que el árbitro se siente al lado del analista de turno o del comentarista, como que sea una figura indispensable, como si fuera eso, un juez máximo, ¿no? No, me deja asombrado y cada vez lo llevo peor. Bueno, tú y todos, yo creo, o muchos. Pero hay gente que lo acepta, incluso son colaboracionistas, aunque no se den cuenta. No, hombre, claro, porque te da un salvavidas muy bueno en la derrota, ¿no? Sí, o sea, el problema es que saca lo peor de nosotros. O sea, nos hace peores deportistas, peores espectadores, peores personas, todo esto. Pero, Javier, a mí, yo cuando digo, si esto pitan penaltis, yo digo, ahora, tú sabes que yo sufro por el fútbol mucho, por mi equipo, ¿no? Digo, me recordó esto a una vez que estaba viendo un partido, no recuerdo qué partido era, creo que era Almería-Sabadell o algo así, y un portero sacó de puerta en largo, se resbaló, hizo el doble toque de Julián, ¿vale? Entonces el árbitro pitó libre indirecto y en el área, porque había dado doble toque, y le marcaron gol, ¿no? Y yo dije, hostia, ya tengo bastante con lo que sufrir en el fútbol para que ahora, cada vez que haya un saque de puerta, esté sufriendo por si ocurre esto, ¿no? Y ahora se une esto, que voy a estar sufriendo por si mi portero le da el balón con el pie al central para sacar y que lo coja con la mano y sea penalti también, ¿no? O sea, una jugada que a priori podías estar tranquilo antiguamente en el fútbol, ¿no? Que era un saque de puerta, ahora entre que sacan en corto y todas estas cosas, pues tensión máxima también, Javier. Exacto, Enrique. Nada, pues nada, a cerrar los ojos, ¿no? Cuando saque de puerta. Oye, obviamente, o sea, nadie en su sano juicio piensa que la eliminatoria está finiquitada, ¿no? Ni el Barça Atlético de Madrid, que además el Atlético de Madrid se lesionó Janko y Pubill, que vio otra amarilla, no jugará.
Igual hay una pareja ahí, Lenglet, Lenormand, de centrales, Javier. Jiménez, a lo mejor también, ¿no? Jiménez, no sé, Jiménez estaba lesionado, ¿no? no ¿O está en está su mejor sancionado, momento. sí? No está en su mejor momento. No, Pachi Ferreira igual también, ¿no? No sé. O Santidenia. Pero... Y tampoco el Madrid-Bayern de Múnich. No sé si quieres decir algo más del Barça Atlético No, o pasamos al Bernabéu. lo que... No, Jiménez dicen que está también lesionado. Vaya drama. Sí, yo vi que no estaba en la convocatoria ayer, no sabía exactamente. Por supuesto que no está cerrada, sobre todo además, que supongo no tiene nada que ver, pero viendo la eliminatoria anterior, ¿no? De Copa del Rey, del 4-0 y el 3-0, pues cualquier cosa puede pasar y que son partidos muy... Además estamos viendo eso, que si de repente te expulsan a un central y el Atlético de Madrid, que está sin centrales y con poca confianza y demás, pues es que todo puede cambiar en un minuto, como hemos visto en ese momento que te dije. Y además es un partido que te puede llevar a las dudas, ¿no? Siendo el Atlético de Madrid, ¿no? ¿Qué haces? Voy a ataco, defiendo, espero. En Copa le fue muy mal, esperando. por eso es verdad que era en Camp Nou, ¿no? Y en Copa le fue muy bien mordiendo, ¿no? Y buscando al Barça. Es verdad que el 0-2 es uno de esos resultados que, bueno, que sales casi... que no es tan loca la ventaja como el 0-4 y a lo mejor hace que salgas más normal, ¿no? O menos porque el 0-4 es que es tan amplia que a veces te cortocircuita, porque no sabes, aquí lo comentamos, de que no sabes muy bien qué tienes que hacer o qué es lo que toca, para qué vas a atacar, ¿no? Con un 0-4, para qué vas a tomar riesgos, ¿no? Pues un 0-2 es más normal, a lo mejor es más pero también, claro, eres más vulnerable. Así que, bueno, será una eliminatoria de vueltas, a un partido de vuelta muy, muy, muy divertido. Yo creo que hasta el minuto 70... Todo folclore. Folclore, en las dos eliminatorias, ¿eh? En las dos eliminatorias. Quizá ahora el Madrid veo más probable... ¿No? ¿Llega Courtois a Múnich? Yo creo que no. Que fue... Por el Uni no estuvo mal, ¿no? Pero Neuer es que estuvo muy bien, ¿eh? Sí, fue un factor. Fue un factor. Decían que no iba a tener porteros el Bayern de Múnich. Menos mal. Y menos mal. Menos mal, ¿no? Porque puede ser una de las claves. Y para mí también una de las diferencias contra el City, ¿no? Que fue Courtois. Aparte, uno siempre está a la espera de una pequeña cantada, ¿no? Alguna salida alocada, un rechace tonto que a veces siempre ha tenido en el Bernabéu o en eliminatorias, y no, es que el martes estuvo impresionante en cuanto a cómo barrió con el brazo esos balones por bajo, con un brazo como si fuera eso, ¿sabes? Que no daba ni opción a posibles rechaces, y es que incluso estuvo a punto de parar el gol cantado de Mbappé. Y sí. Sí. Estuvo a punto también de liarla en una salida que tuvo ahí, que tuvo suerte, que se quedó enredada la pelota. Pues o sea, juega así. Toma riesgos, y es un... que le falta... O sea, que yo creo que estaba tan exultante de confianza que ni siquiera nos deleitó con una cantadita o un detalle así, un poco de inseguridad, ¿no? El juego así, a diferencia de los porteros del Madrid, que les cuesta más hacer esa función, ¿no? De líbero, o algún balón ahí a la espalda cuando estaba el Madrid volcado, que se iba abriendo el plano de cámara y decías, no está el portero, no está el portero, no está el portero. No, Lunin es que no sale ni con agua caliente, ¿eh? De hecho, bueno, se nota mucho en los centros, ¿no? Que o sea, en los corners que le centran muy cerrados porque saben que sale poco y que no le gusta y que no está cómodo. Entonces, no, y Lunin, lo que dices tú, no se le puede achacar nada, pero es verdad que acostumbrados al nivel de Courtois, no estuvo mal, tampoco estuvo bien, tampoco estuvo pues ni como Muso, ¿no? Que Muso también estaba a muy buen nivel. No, le faltó esa cosa diferencial que te da un porterazo, pues como hizo Neuer. Hablando de diferencias, también, claro, evidentemente, Olise no es Savinho, y Carreras no es Mendy, como se pudo ver.
Ya. Mendy sí que llega a lo mejor, ¿no? Allí. Sí, eso se supone a lo mejor. Neuer cumplió 40 años el otro día, ¿eh? O sea, claro, esto fue balón de bronce una vez cuando gana el Mundial. Tú no sé si es el mejor portero de su generación, eso es muy discutible, pero quizá uno de los que más ha marcado la evolución de la posición, ¿eh? En estos años, Javier. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y además desde el principio, porque ahí sí que, o sea, yo creo que Neuer es un portero bastante con unas condiciones muy, muy determinadas en su carrera. Y otros como Courtois, por ejemplo, ha sido un portero que ha evolucionado mucho, ¿no? En su carrera. El Courtois de ahora no tiene nada que ver con el Courtois de hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Sí, pero el Courtois hace 10 años para mí tenía ese punto igual de diferencial o de especial tocado por la varita mágica que ahora. ¿Sabes? El Courtois del Atlético de Madrid de esas temporadas, el que llega a la final de Lisboa, era muy, muy bestia. Diferente, lo que comentas, ahora es aún más sobrio y más que ha suplido a lo mejor algunas carencias que él a lo mejor tenía en momentos de juventud, pero era un portero especial, siempre ha sido. Uh-huh. O sea, es que tiene un hermano, Neuer, que era árbitro, que fue árbitro. No, ¿lo ves? Es que es un protagonismo de los árbitros increíbles. Que estás hablando de Neuer y ya me estás hablando de árbitros ya, es que no paras. Aparecen árbitros por todas partes, ¿eh? Y su ídolo fue Lehmann. Pero bueno, Neuer también se ha comido alguna goleada del Madrid allí en Múnich, ¿no? Con 40 años ha visto de todo ya, casi. Sí. Neuer con 40 años vio caer el muro de Berlín, casi. Vamos. Hombre, tú cuando llevas tantos años en la élite debes relativizarlo todo, ¿no? Es decir, bueno, ya he ganado la Champions, he ganado un Mundial, pero he perdido tantas, ¿no? Que dices, bueno, pues tampoco, ¿no? Es un pensamiento que puede hacer el Madrid ahora mismo, ¿no? También decir, después de tanto que hemos ganado, igual tocaba esta transición. Si es que transita hacia algún lado el Madrid, Javier. ¿Tú qué opinas? ¿Tú plan de los tenías de 4 y liberar a Vinicius Mbappé arriba, a ver qué sale? ¿Esto lo ves? O sea, dentro de los posibles 11 se aproxima más a lo que más me puede encajar ahora mismo. Sigo con mi teoría, aunque ahora hay mucho artículo contrario a ello. Yo creo que prefiero que tengan a un jugador que tenga más la pelota arriba como compañero de o Vinicius o de Mbappé. Y yo creo que otro día contra el Bayern se echó un poco de menos ese cierto control. A mí en Madrid no me gustó demasiado. De hecho, incluso creo que soy más pesimista que la mayor... O que veo el vaso más del partido ese, del martes, le veo más medio vacío que medio lleno. Como hay gente que se queda mucho con la última parte del arreón, pero a mí me pareció un Madrid un poco muy, muy desordenado, que incluso, bueno, se mete en el partido casi un poco a la heroica y por cierta frialdad del Bayern de Múnich, pero creo que por momentos está muy superado el Madrid y que no brilló demasiado, ¿no? Olise es que hace una de las mejores exhibiciones que yo he visto en el Bernabéu, en un partido de Champions. Tranquilísimo, sobrado y comodísimo. Sí, la verdad es que fue impactante. No sé si es dejado un poco mal lugar a Carreras. Es verdad que sabemos que ese lateral normalmente no tiene mucha ayuda defensiva de ese costado, pero vamos, jugó muy bien. También es verdad que el Madrid se metió porque el Madrid tiene la capacidad, tiene 2 jugadores que jueguen bien o mal o regular, son capaces de iniciar un ataque a 40 metros de la portería y crear una ocasión de gol muy clara, ¿no? Que eso es tentador para el equipo. Ocurría también con Ancelotti a veces, ¿no? De esperar y correr, pero yo creo que puede hacer algo más, ¿no? Acompañar más a esa gente. Me gustaron los minutos de Bellingham, Javier, no sé a ti. Sí.
estuvo bastante bien y yo creo que si Bellingham está bien, pues debe ser titular. No sé por qué, digamos, de alguna manera Bellingham ya se le descarta como solución para el centro del campo y yo creo que debe serlo. Si está bien por delante de Thiago Pitach, por ejemplo. Y no estará Tchouaméni, que va a ver cómo resuelve. Pero si llega Mendy, que igual te ayuda defensivamente, yo creo que en Madrid, o sea, va a estar en intercambio de golpes otra vez el partido. Y aunque sea muy reduccionista, yo creo que va a ser otra vez la eficacia lo que va a terminar las dos eliminatorias. Sí, yo creo que también queda señalado Carreras, porque a Carreras que se le trae precisamente para estos partidos y estos rivales. No te digo que se le trae para de repente que anule a ciertas estrellas, ¿no? Pero sí que se ha pagado un dinero importante por un jugador que a cambio de quizá cierta parquedad ofensiva tenga algo de seriedad y agresividad detrás, ¿no? Y eso no se vio demasiado el otro día. Y yo creo que se queda un poco en tierra de nadie. A mí Carreras me gusta a veces que es agresivo, anticipándose en pases y que va fuerte a presionar a los extremos, pero cuando tiene que esperar y le encaran y luego tampoco arriba ofrece demasiado, ni tiene mucha fluidez, ni es tan profundo, pues se te queda muy, muy poco Carreras. Y luego a mí también Vinicius, es que no tanto por los fallos que se le achaca mucho, que yo te digo que eso te da rabia que como aficionado que falle goles, pero que mejor eso que ha pasado desapercibido siempre, ya lo meterá. Pero creo que sale la foto en los dos pases que falla en los goles y que se queda un poco de brazos cruzados además. Es que es con el añadido ese. Como protestando, protesta al árbitro, hace aspavientos y no, o sea... No se caracteriza por cuidar la pelota, ¿no? Él a veces quizá en algunas zonas se arriesgue de más, ¿no? Es así. Y es verdad que Carreras tiende al caos. Y eso en un defensa a veces creo que es el típico jugador que tiene que estar físicamente al máximo para ser muy competitivo, ¿no? Hay otros que a lo mejor pues posicionalmente o con otras virtudes pueden disimular, ¿no? No estar al 100%, pero a Carreras se le nota bastante, ¿no? Cuando no es capaz de imponerse. Sí, pero al final se me queda un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque no tiene no es tan rocoso como el mejor Mendy y tampoco se incorpora al ataque como Fran García, que tampoco es que sea un dechado de virtudes y calidad ahí cerca del área, pero que tiene más llegada, es más móvil o más... Entonces, al final se queda un poco a medio camino entre los dos y tampoco creo que sea un jugador... Y fíjate que el otro día es que salva un gol bajo palos, que tampoco es que... O sea, fue más fallo de Upamecano que otra cosa, pero falla un gol salva un gol bajo palos y aún así queda señalado el partido, lo cual te dice mucho, ¿no? Pensaba que me ibas a decir que ofensivamente no era como Marcelo o como Roberto Carlos y me has puesto el listón en Fran García ya. Digo, pues no, sí, claro, no. A ver, por supuesto que Marcelo es que está en otra dimensión y Contrao ni te cuento, ¿no? Yo te digo siempre, el ranking es Gento, Contrao, Marcelo, Roberto Carlos, un vacío y luego ya llega... Que jugó muy bien es Ruggeri, hablando de laterales izquierdos. Sí. ¿No es esa estirpe de laterales altos que te gusta también a ti? Y con protector bucal, que me gusta mucho eso, que juegue con protector bucal. Me parece una declaración de intenciones. Sí. Y además, me gusta además que Ruggeri sea como un lateral duro y contundente y fuerte, y el Ruggeri original también lo fuera, ¿sabes? Que también fuera un central rock duro que no rehuía al contacto físico. Y me gusta eso, que sea coherente, eso. Sí. Yo con Ruggeri siempre pienso de un tipo que había sido campeón del mundo, ¿no? Internacional con Argentina y va en Logroñés, ¿sabes? Como... Bueno, pero Ruggeri jugó en el Madrid también. Ya, pero quiero decir que
que está en el Logroñés. No sé, es como había lo que hablábamos del calcio el otro día, ¿no? En Italia, que había cupo de extranjeros y demás. Y bueno. Nada, que te parece indigno del Logroñés, ¿no? O sea, ese es tu... O sea, el otro día rajas de los valencianos, hoy del Logroñés. Tú vas haciendo amigos, ¿no? Tú te has propuesto eso. Y Turrino también jugó en el Logroñés, ¿no? Y Turrino, Quique Setién, por no decir Abadía, que todo el mundo dice Abadía. Salenco, es que ojo que jugador estuvo en poca broma, el Logroñés, Sarabia. Atila Casac. Atila Casac, que era mi chiste de un divorcio, ¿no? Que era Markovic. Atila Casac, ¿no? Era algo de un divorcio y decía Atila Casac. Y yo los niños, Atila Casac, algo así. No me acuerdo cómo era. Pero Javier, ¿sabes quién ha vuelto a jugar, por cierto? No tiene 40 años como Neuer, tiene algunos más, pero fue un mito de la Champions de los años 90 y ha vuelto a jugar. ¿Daba una pista? Mira, jugó en el Barça, en el Liverpool y en el Ajax. Barça, Liverpool, Litmanen. Esto lo he leído en el diario AS. Ha retomado su carrera en Estonia, en el Tallinna Kalev 3, para jugar con sus hijos. ¿Qué te parece? Ahí juegan 2 hijos suyos en la 4ª división de Estonia. Caro, que tiene 17 años, y Bruno, que tiene 19. Y en algún partido juvenil o algo así, empezó a jugar con ellos y como estaba bien, pues se ha apuntado para... Yo creo que igual se ha apuntado un poco, ¿no? En lugar de ir al gimnasio, te apuntas ahí para hacer un poco de deporte y eso, ¿no? Jari Litmanen, otro que fue Balón de Bronce, como Neuer, me parece. Fue Balón de Bronce. Creo que sí, cuando gana la Champions con el Ajax, me parece que se esperaba un poco frío, ¿no? No por el tópico, pero... O sea, como que siempre te lo imaginabas mejor de lo que fue cuando lo viste de continuo, ¿no? Sí, yo creo que Litmanen entra dentro de esas decepciones, ¿no? O de esos jugadores de aquel Ajax que luego se quedaron un poco... que no eran para tanto, ¿no? Y el Barça los fichó a todos, ¿no? Casi todos, ¿no? Los hermanos de Boer, Bogarde, Reisiger, a Overmars, ¿no? Sí, hubo varios. Kluivert también. También estaba en ese Ajax, estaba por ahí... estaba también Babangida, ¿no? Que es lo que lo comentamos hace poco, que también se quedó en nada, ¿no? Se quedó que no fue para tanto. El padre de Blind. Sí. Que ya Blind parece mayor. Sí, parece que lo del pelo no le ha venido bien. Es que el pelo hace mucho, ¿eh? El pelo hace mucho. Puede ser una conclusión del día de hoy. Pero Javier, yo te quería comentar otra cosa antes. Seguimos con la Champions. Bueno, ganó el PSG al Liverpool y el Arsenal casi al final en Portugal. O sea, ¿el Arsenal puede ser que sea el equipo que más diferencia hay del relato, la mística que hay alrededor suyo y luego de cómo juegan realmente? ¿E incluimos a Arteta en la ecuación? O sea, yo el Arsenal creo que solo he visto jugar bien contra el Real Madrid. Esa es mi conclusión. Para mí el Arsenal no existe realmente. Sí, no, Declan Rice no ha vuelto a meter un gol de falta. También sí, creo que metió uno hace poco, ¿no? ¿Sí? El anterior, yo creo que sí. Pero metió gol. Sí, no, pero el Arsenal yo creo que está mal. Es que el Arsenal lo que tuvo, ¿no? Tuvo una línea defensiva increíble durante un año por ahí con Saliba y compañía. Pero sí, al Arsenal no me lo creo. Es que aparte, claro, si pasa el Atlético de Madrid o si pasa el Barça, yo creo que, claro, que es que para mí meten una patita en la final. Sí. No me creo al Arsenal, no me lo creo. Y es que además, o sea, tú ves al Atlético de Madrid, pues es verdad que va a tener bajas importantes, sobre todo en el centro de la defensa, ¿no? Pero ves los cambios que hace, ¿no? Entra Sorloth, que Sorloth, por cierto, volvió a marcar a la derecha de nuestras imágenes en
contra el Barça, ya fuera Montjuïc con el Camp Nou, siempre marca, es increíble. Entra Baena, entra Thiago Almada, que tiene muy buena pinta. Marc Pubil, que si no va al Mundial faltará poco desde el banquillo, ¿no? No tiene a Oblak, el portero suplente, el portero habitualmente titular, ¿no? Y dices, lo raro es que este equipo vaya cuarto en la liga y esté tan lejos. O sea, lo raro no es que vaya al Camp Nou y pueda eliminar al Barça. O sea, lo raro es lo de la liga, para mí, con el Atlético. Sí, yo creo que está a casi 20 puntos. Está a 19 puntos el Barça. Y fuera de casa han estado muy mal este año. Y ayer de repente juegan muy bien. Y sobre todo que ves ayer y dices, no entiendo por qué han jugado tan mal fuera de casa, ¿no? Si tienen recursos, tienen jugadores veteranos, tienen... Es que tiene un equipo para jugar fuera de casa idóneo. O sea, tiene el perfil de jugadores. Tiene, no sé, Javier. Pero bueno, ¿sabes cuál es la noticia más importante de estos días? No ha sido ni lo del Madrid, ni lo de la Champions, ni el Barça, ni el Atlético, Javier. ¿Sabes cuál es la noticia más importante? Lo del el recogepelotas bosnio. Cuéntamela, porque esa no me he enterado. Hay un recogepelotas de 14 años que ahora es ídolo local en Bosnia y porque fue en la tanda de penaltis contra Italia el que le robó la hoja donde tiraban los jugadores bosnios a Donnarumma, que la tenía al lado de la toalla, y en un momento dado se ve como a lo zorro se acerca y le quita la hoja donde tenía apuntado cómo tiraban y hacia dónde, si era con paradiña, sin paradiña, si tiraba abierto, si tiraba cerrado, cada jugador. Y entonces y de tres salió en televisión con la hoja que había mangado el tipo. Y ya están diciendo que tienen que ir al Mundial, invitado, parte de la expedición y todo esto. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es el juez Ballester que diría de esto? Si hubiera ¿te acuerdas aquel programa que había en televisión que se llamaba Veredicto? No lo sé. Veredicto final. Que eran como juicios, sí, Veredicto final, que eran como juicios ficticios en televisión. Veredicto total. Sí, algo así. Veredicto en el túnel. Mi hijo eso no lo hace. Pero es que a mi hijo le falta calle, ¿no? Entonces... Pero eso mi hijo no lo hace, pero mi hijo no va a ir al Mundial, ¿no? Claro, también te digo que Donnarumma podría memorizar, ¿no? Poco. Sí, tampoco son tantos, ¿no? No tantos jugadores. Era lo que te iba a decir, que yo no sé qué me parece más tramposo. Te quiero decir que si el chico que manga eso o el que va con chuleta, ¿no? A un partido se juega la final. No sé hasta qué punto, de hecho, tendría que ser. Se puede considerar que estaba copiando Donnarumma, ¿no? Quieres decir, ¿no? No, sí, que a mí me parece como lo que dices tú, que yo creo que es un poco... O sea, que te lo diga el entrenador, muy bien, pero que a mí como que irte a la toalla y ver, suele tirar hacia acá, porque no eres capaz de recordarlo, esos 10 jugadores, de cómo van, parece un poco chapucero. El árbitro no ha dicho que se puedan llevar apuntes en los penaltis, ¿no? O sea, sí, claro, entonces, pues yo creo que esto evolucionará para que no vuelva a pasar y llevarán pinganillo los porteros, ¿no? ¿Eso sería legal? No, si era lo que quería hacer Luxemburgo. Quería jugar con Raúl con pinganillo y lo intentó en Bernabéu lo hizo, ¿no? En un partido. Lo quiso hacer, no. Pero yo recuerdo con un walkie-talkie así muy grande, ¿no? O sea, como de última tecnología, pero la última, ¿no? La más baja. Pero sí. Hombre, esto sería más bonito si en lugar de un recogepelotas lo hubiese hecho una mascota, ¿no? Como la mítica anécdota esta del entrenador. Sí, que le acaba de fichar el Gran Canaria de baloncesto, de hecho. Sí, entrenador argentino que ahora no recuerdo, ¿no? Que contaba que en un partido que la mascota de su equipo, el gorila, iba a escuchar, el gorila había escuchado, ¿no? Que no iba a lanzar el triple, ¿no? Es genial que dice en el tiempo muerto empieza el gorila a hacer piruetas, a hacer el pino, a hacer volteretas, vuelve y dice:
tira triple en la esquina en no sé quién. El 5 triple cerrado en la esquina. ¿Sabes? Como un espía. Me pareció sensacional eso. Sí, pues que sí, y que no le hacen caso y que luego van a la prórroga y en la prórroga otra vez hay una última posesión y el tío le dice a sus ayudantes que le dejen en paz, que no hablen. Que nadie diga nada hasta que vuelva el gorila. Y llega el gorila y dice, Sí. no he escuchado nada, ¿no? Sí. Dice, no he escuchado nada. Pero bueno, esto es bueno saberlo porque el Celta, que está en Europa League, ¿no? Igual que el Betis y el Rayo tiene Conference, pues el Celta, si se ve en una de estas, en una tanda de penaltis, ya puede enviar a una mascota a que le robe la chuleta al portero rival. Porque, Javier, esta es la noticia más importante. El Celta vuelve a tener mascota. Ha sido presentada estos días. La mascota se llama Chiño. O sea, es muy difícil para mí. Chiño. Chiño. Es una gaviota. Y le han hecho algunas fotos de promo a Chiño, que me hace mucha gracia porque hay una que simula estar dando toques a un balón y se ve como el balón cuelga de un alambre. O sea, así en el aire. Es un poco extraño. No era capaz Chiño de dar 2 toques, por lo visto. Así que seguiremos. Tiene un aire a Pópez, Chiño. Sí, esa sonrisa sardónica, ¿no? Sí, como de que no sabes muy bien qué le pasa, ¿no? Que no sabes si es una parálisis facial o si está contento o oculta algo siniestro, ¿no? Espero que le vaya mejor que a la última mascota del Celta, llamada Celestino. ¿Recuerdas a Celestino? No me acuerdo esto creo que lo contaba Lucía Taboada en el Hooligan Ilustrado del Celta. Que en una entrevista, o sea, Celestino no era muy querido, o sea, da un poco de bajón. Es verdad. ¿Cómo era esto? En una entrevista dijo, los niños me tiran de todo, o sea, fueron sus frases. Incluso la afición votó en contra de su continuidad, pobre Celestino. Y creo que en el libro de Lucía cuenta como que se rumoreó que lo habían detenido en alguna operación, algo así, de tráfico de drogas, algo así. Sí, no, y que era como que llevaba gorro, ¿no? O algo así. Sí, era así, era un poco raro. Tenía una nariz así grande, era como, claro, celestino, del color celeste. Parecía un poco vikingo, no sé por qué, ¿no? Era bastante, bueno, pobre Celestino, no nos cebemos con Celestino, que hizo lo que pudo, pero es triste que tu propia afición, ¿no?, te dé la espalda. Ahí sí que hay una serie de televisión buena, con Celestino. Hay Celestino y Toribalón, ¿no? Es que Celestino, hasta el nombre es como de tragedia, ¿verdad? Celestino, es como de... Sí, claro, la Celestina y el Celestino. No, pero lo que es a veces un entrenador que da con la tecla que de repente hasta la mascota parece mejor, ¿no? Ahora, ¿cómo es? Chiño, ¿cómo la has llamado? Chiño. Es que para ellos era fácil, ¿no? Pero para mí me parece súper difícil. Chiño. Es difícil. Pareces el niño trompeta cuando lo dices, Chiño, ¿no? Pero que el Celta de Giralde, la verdad es que está... Sí, todo le sale bien. El Castellón fichó a uno del Celta este año, del Celta Promesas, que se llama Tincho. Podría ser casi, ¿no? Chiño, Tincho. Que Tincho viene de Martín. Parecen como los fruitis, ¿no? De nombre. Sí. Casi se lo digo un día cuando lo conocí, pero igual le iba a decir, ¿dónde están Gazpacho y Mochilo? ¿No? Es decir, porque siempre van con Tincho. Por eso Zipenga te dice, soy Zipenga, ya está. No te da más... No quiere... No, es que... No quiere lío. Le pasó Pasó el síndrome del no convocado, ¿no? Eso que te digo, que cuando hay actos extradeportivos suelen enviar a alguien que está sancionado o que no juega mucho, cosas así. Al pobre Tincho lo enviaron en las fiestas de Castellón a una bodeguilla que organiza el periódico y eso, ¿no? Entonces estuve hablando con él. Y hicieron una pequeña entrevista, ¿no? Y claro, que le preguntaban por las fiestas de Castellón, ¿qué le parece, no?
Luego le dije, ¿qué vas a decir, no? Imagínate que Tincho, 2 puntos. Las citas de Castellón son una mierda, ¿no? O sea, eso le hizo gracia, pensarlo, ¿no? Pero no. ¿Qué vas a decir, no? Javier, si te preguntan por las fiestas, pues son de categoría, ¿no? Y en fin, igual que Chiño, espero que en la próxima Liga de Mascotas, ¿no? Sea una de las sorpresas Chiño. Y espero comentarlo contigo también. Igual que comentaremos el fin de semana, la Liga, y todo lo que pase, ¿no? Estaremos atentos a el niño bosnio, ¿no? Ese niño bosnio, Sí. que ya le habrán creado una cuenta de Twitch o algo así, ¿no? A monetizar, y acabaremos odiándolo, o quizá un poquito. Con ganas de comentar lo que suceda en Liga y en Champions esta semana, que promete ser intensa e interesante. Te mando un abrazo, Enrique, a ti, a los oyentes y a Celestino. Un abrazo.